tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualicémonos en martes 8 de mayo de 2018. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Esto lo dijo Sócrates. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología causa de gran satisfacción el compartir con ustedes nuestra actividad académica. Saludamos a las profesoras Karen López Suárez y Jenny Leal Flores, quienes serán nuestras conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Damos inicio a la primera conferencia, titulada Manejo Integrado Costero, a cargo de la profesora Jenny Leal Flores, quien es bióloga, magíster, RECNAT, coordinadora de la maestría y doctorado en Ciencias del Mar, coordinadora del Grupo de Investigación en Ciencias Marinas y Costeras, Marinos y Costeros, GISMAC, y es docente de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, sede de Ciencias del Mar, Turbo. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias a todos. ¿Comenzamos entonces? Sí, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, muy bien. Ok, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela de Microbiología. Entonces, la presentación que van a ver el día de hoy es un poco uno de los lados de los muchos trabajos que hemos hecho en la región de Urabá, varios grupos de investigación que trabajamos desde hace un buen rato de manera transdisciplinar y juntos resolviendo problemas con esa visión integral que requieren este tipo de territorios. La presentación del día de hoy entonces la vamos a llamar Pesca, Familias y Territorios en el Mar, y nos vamos a enfocar en la construcción colectiva del conocimiento para el ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá. Esto que vamos a presentar corresponde a ciertas partes o buena parte de una investigación que hicimos con la Gobernación de Antioquia, financiados por el Sistema General de Regalías, por la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. En esta investigación trabajamos en forma de convenios. El componente 1 de ese convenio pues era un macroproyecto de la Universidad de Antioquia en el que participamos 5 unidades académicas, 6 grupos de investigación, y se llama Lineamientos Prioritarios para la Formulación de un Ordenamiento Pesquero del Golfo de Urabá. Este proyecto o macroproyecto, que es transdisciplinar, lo llamamos en cortico LOPEGO, y digamos que parte de lo que se hizo en LOPEGO, o la mayor parte de lo que se hizo en LOPEGO, pues sirve de base para la siguiente presentación. Los investigadores responsables de este proyecto somos los que ven allí en pantalla: el profesor Fabio Castaño Rivera, del Grupo de Investigación en Sistemas Marinos y Costeros GISMAC, de la Corporación Académica Ambiental; el profesor Vladimir Montoya Arango, del Grupo de Investigación de Estudios del Territorio, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; Juan Felipe Blanco Libreros, del Grupo de Investigación en Ecología Lótica, Islas, Costas y Estuarios, del Instituto de Biología; las profesoras Claudia María Velázquez, Beatriz Estela López, Claudia María Ramírez, del Grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición Humana, de la Escuela de Nutrición; el profesor Alejandro Acosta, del Grupo de Investigación en Biotransformación, y el profesor Richard Zapata Salas, del Grupo de Investigación en Microbiología Veterinaria, estos dos últimos de la Escuela de Microbiología. Como ven, somos un grupo realmente muy diverso, transdisciplinar, de distintas ciencias: ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud. Y a mí me correspondió el papel de coordinar a todo ese maravilloso equipo de investigadores. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco primero de lo que es el manejo integrado. En este caso sería el manejo integrado costero, porque está dirigido a las zonas o ambientes costeros.
un poquito también de qué es el ordenamiento pesquero, el contexto de por qué todo esto en el Golfo de Urabá, y luego nos enfocaremos por último a la construcción colectiva del conocimiento para el buen manejo de los recursos. Lo que es presentación en sí es más bien corto, y luego vamos a finalizar con un video que nos resume todo lo que se hizo con este proyecto. En el capítulo 17 de la Agenda 21 de la famosa Agenda de Río de Janeiro, que se aprobó en 1992, se habla de que el medio marino, a saber, los océanos, todos los mares y las zonas costeras adyacentes, constituye un todo integrado, que es un componente esencial del sistema mundial de sustentación de la vida y un valioso recurso que ofrece posibilidades para un desarrollo sostenible. Allí hay una cantidad de términos que parecen muy comunes, pero que son claves a la hora de trabajar de manera transdisciplinar e integrada en la solución de cualquier problema. Y es que nos llaman a trabajar en equipo, nos llaman a pensar en el medio como un todo integrado, como de una manera en la que tenemos que llamar a distintas disciplinas y a pensar en que todos los medios en los que nos movamos, especialmente el medio ambiente, pues es el sustento de la vida para el planeta. Todo eso nos va a implicar reconocer la existencia de un amplio espectro de interesados directos en las zonas costeras y la complejidad de las instituciones y agencias gubernamentales con funciones normativas respecto de los distintos sectores decisorios y de planificación marina, intermareal y terrestre. Esto último señalado por la Secretaría de la Convención Ramsar en 2010, llamándonos así hacia el manejo integrado costero. Es decir, ya todas estas palabras claves nos empiezan a hablar de lo que es el manejo integrado costero. Nos metemos en eso cuando estamos hablando de ese amplio espectro de interesados directos en las zonas costeras, es decir, los que están usando las zonas costeras, esos que se sienten afectados o beneficiados por todo lo que ocurre en la zona costera, por lo que brinda la zona costera. Toda esa complejidad, esas redes de instituciones y agencias gubernamentales, todos ellos hacen parte de esa, digámoslo así, de esa gran estructura que constituyen los actores que van a estar participando en ese proceso de manejo integrado costero. Desde el manejo integrado costero lo vamos a definir según la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, PNOC, que es la política que ha expedido la Comisión Colombiana del Océano. Vamos a definir el manejo integrado costero como la planificación y el ordenamiento concertados del territorio marino costero de forma tal que se garantice el crecimiento económico, la distribución de los beneficios y la sostenibilidad de la base natural. Aquí hago énfasis en que la palabra concertados está resaltada y es agregada, buscada por nosotros como equipo de trabajo, porque es muy importante dentro del manejo integrado costero resaltar que absolutamente todas las decisiones de forma ideal deben ser concertadas. Habrá momentos dentro de los procesos en los que no se puede, pero es muy importante que los procesos sean concertados. Y no podemos olvidar que el objetivo final de un proceso de manejo integrado costero es que podamos hacer uso del territorio, podamos hacer uso de los recursos que hay en el territorio, pero de una manera sostenible, es decir, que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras lo puedan seguir utilizando. Dentro de ese contexto tenemos que hablar también, para poder entender lo que hacía este proyecto, de lo que es la ordenación pesquera o el ordenamiento pesquero y cómo ello confluye al manejo integrado costero. Una definición de la FAO de lo que es la ordenación pesquera o el ordenamiento pesquero es que se trata de un proceso integrado de recolección de información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos, formulación y ejecución, así como imposición, cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos. Aquí hay que enfatizar el asunto de que la FAO nos dice, bueno, hay que imponer en algunos momentos. Aquí ya no se puede hacer tan concertado algunas cosas, sino que hay que imponer. Se habla de reglamentos, se habla de normas. Sin embargo, esta definición del 2005
se ha ido flexibilizando en cuanto a ese término de imposición, porque ya se ha ido permeando con todo lo que es el manejo integrado costero, y entonces hoy en día, desde el 2015 en Colombia, también con el apoyo técnico de la FAO, el Ministerio de Agricultura expidió la política integral para el desarrollo de la pesca sostenible en Colombia, y los objetivos que allí plantean para la ordenación pesquera son, por ejemplo, mejorar la sostenibilidad de la producción del sector pesquero para incrementar su competitividad mediante la generación de empleo, la calidad de los productos, el incremento del consumo nacional y el acceso a nuevos mercados en el marco de un desarrollo integral y construido desde el territorio. Asimismo, dentro de esa política integral se presenta un enfoque ya integrado de una política basada en evidencias, participativo y diferencial étnico, que articula esta política con las demás políticas nacionales e internacionales para el manejo de los ambientes y los recursos marinos, costeros y continentales. Si ustedes ven allí lo que está resaltado, todos esos términos nos llevan otra vez a pensar en el manejo integrado costero. Es decir, en el manejo integrado costero hablamos de sostenibilidad, hablamos de que todos los actores tienen que recibir beneficios y de que se deben participar todos en la construcción, y que debemos propender todos a la conservación de los recursos, y eso está incluido en esa política integral. Es decir, en este momento en Colombia, en cuanto a la política, estamos acorde a lo que se está esperando de nosotros a nivel internacional. La pregunta es, ¿estamos realmente implementando esas políticas? ¿Somos exitosos en el manejo de los recursos? No, la respuesta es no, no estamos siendo exitosos, porque en este momento pues, en el sector pesquero tenemos dificultades con las autoridades competentes, porque estas autoridades, a pesar de que en el papel deben tener muchas herramientas, no se les ha proporcionado todas las herramientas que deben tener, y en la práctica pues se quedan muy cortos para todo lo que tienen que hacer, de todo el territorio del cual se tienen que ocupar. Entonces digamos que en el papel tenemos las herramientas, pero en la práctica las autoridades, que son las que tienen que usar esas herramientas y aplicarlas, pues no tienen los medios que necesitan para que esa aplicación, esa implementación sea verdaderamente exitosa. Entonces en este momento pues los recursos en todo el país, los recursos pesqueros pues se encuentran en crisis, hay que decirlo. Yéndonos ahora entonces a lo que es particular del Golfo de Urabá, tenemos que decir que de todo lo que hemos ido trabajando como equipo de investigador, junto con muchas de las unidades académicas de la Universidad de Antioquia y junto con muchas de las entidades del territorio, incluidas otras universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de AFID, entidades como Corfo-Urabá, entre otras, pues logramos en el 2011 hacer un proyecto pequeño que fue una primera aproximación participativa a los problemas del sector pesquero. Y como resultado tuvimos una publicación que es la que ven en pantalla, que se llama Diagnóstico y Estrategias para la Promoción de un Desarrollo Socioeconómico Equitativo de la Costa Antioqueña, con énfasis en sus recursos marinos y costeros. En esta publicación, en este diagnóstico, nos enfocamos en el manejo integrado costero y actuamos con una metodología que se llama el diagnóstico rápido participativo, en el que te vas al territorio, te entrevistas con los actores principales del territorio que tienen que ver con la problemática ambiental que quieres resolver, conversas con ellos de una manera muy rápida, es decir, son unas entrevistas que son puntuales, que a veces son solo una entrevista por actor, y con esa información que recoges de manera muy rápida presentas un diagnóstico. El diagnóstico se hace discutido entre las diferentes disciplinas que participan, es decir, entre los diferentes investigadores de distintas disciplinas que están conformando el equipo de trabajo. Las principales problemáticas que encontramos en ese momento fueron el deterioro de los ecosistemas costeros en el Golfo de Urabá, esto causado por la pérdida de ecosistemas, la pérdida de los recursos, la erosión, la sedimentación, la contaminación que se están dando en la costa antioqueña. Inexistencia de ordenamiento pesquero, no hay ordenamiento pesquero en el Golfo de Urabá, en muchos lugares, en la gran mayoría del territorio colombiano, pues no hay un ordenamiento pesquero, hay ordenamiento pesquero en ciertos lugares muy puntuales, pero
carecemos de ordenación pesquera en buena parte del territorio y el Golfo de Urabá está incluido allí. La ordenación ambiental en la región es incipiente. Hoy, en 2008, el Pomihuac Darién todavía está en revisión. ¿Qué es el Pomihuac Darién? Es el Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién. ¿Qué es una unidad ambiental costera? Todo el país costero, es decir, Colombia, sus costas, está dividido en unidades ambientales costeras. Esa división responde a las similitudes ambientales de los territorios y también a las similitudes administrativas y políticas. Antioquia y Chocó, la costa de Antioquia y Chocó en el Caribe conforman la unidad ambiental costera del Darién. Somos parte de esa unidad ambiental. Entonces, en esa unidad ambiental costera del Darién debe existir un plan de ordenación y manejo integrado. Ya existe un plan de ordenación y manejo integrado de esa unidad ambiental, está, digamos, en el papel, pero está en revisión desde hace por lo menos 4 años. Estamos realmente esperando a que ya salga publicado o aprobado ese plan, que sería la guía o el norte para todas las entidades que están dentro del Golfo de Urabá, porque les va a decir cómo es que se deben usar todos los ambientes marinos y costeros y quiénes son los responsables de cuidar la conservación y el buen uso de esos ambientes. Otra situación problemática encontrada fue la falta de alternativas económicas para las comunidades de pescadores, la falta de organización de las comunidades de pescadores y una muy grave, la débil vinculación de las entidades estatales competentes con ese sector, como decíamos hace un rato, pues que no tienen herramientas. Dentro de ese contexto nos encontramos o sugerimos unas estrategias y acciones, y fueron la implementación de medidas de prevención, control y mitigación de la degradación de los ecosistemas costeros en el marco de un manejo integrado costero, la promoción de un desarrollo sostenible de la pesca artesanal a través de la formulación e implementación de un plan de ordenación, la promoción y el fortalecimiento de la asociatividad entre comunidades de pescadores, la generación de alternativas económicas ambientalmente sostenibles y la promoción de una coordinación efectiva de las instituciones competentes en manejo, conocimiento y uso de los recursos marinos y costeros a través del trabajo conjunto en ese Pomihuac Darién. Este último se vuelve un poco difícil si el Pomihuac todavía no está, digámoslo así, aprobado o publicado. Pero de todas maneras existe en la región una muy buena dinámica de trabajo conjunto, que es un buen antecedente para el momento en el que salga ese Pomihuac. Dentro del equipo de trabajo, entonces, nosotros ¿qué entendemos por ordenamiento pesquero? Dentro de esa construcción colectiva, ¿cómo entendimos nosotros dentro del equipo de trabajo el ordenamiento pesquero? Lo entendemos como un proceso dentro del manejo integrado costero que busca la regulación concertada de los usos de los recursos pesqueros. Para ello necesitamos que se involucren los entes territoriales y las autoridades a todo nivel, desde los ministerios hasta los entes locales de acá, los de los municipios. ¿Por qué? Porque todos ellos son los que conocen el marco jurídico, gestionan recursos y toman decisiones. También necesitamos que se involucren las comunidades, porque son los directamente afectados, participan de los monitoreos, son los que informan y hacen seguimiento sobre lo que está pasando con los recursos. Necesitamos también que se involucre la academia y las organizaciones no gubernamentales, porque generan conocimiento, apoyan en la gestión de recursos y apoyan el seguimiento técnico. Y otros que se deben involucrar, entre muchos otros actores, está la empresa privada. ¿Por qué son importantes? Porque si bien pueden ser considerados como parte del problema, porque muchas veces ellos son los que contaminan, los que no usan adecuadamente los recursos, también son parte de la solución, pueden ser unos valiosos aliados a la hora de gestionar recursos para ejecutar acciones dentro del manejo integrado. Pero ¿quién es el responsable de todo el proceso? La autoridad, que es la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Lamentablemente, esta autoridad, repito, está teniendo dificultades no porque no haya voluntad o no haya disposición de la autoridad, sino porque no poseen las herramientas suficientes para llevar a cabo las acciones que son necesarias. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una construcción colectiva y los propósitos que tuvimos dentro del proyecto fue la generación participativa de conocimiento científico transdisciplinar de línea base, biológica, socioeconómica, nutricional y tecnológica,
como insumo para la formulación de un ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá. Es decir, lo que hicimos fue traer o poner juntos a varios científicos de varias disciplinas para ir a campo, para ir a trabajar con las comunidades como un equipo y colectar la información necesaria de línea base que pudiera servirle después a las autoridades para que ellos pudieran generar el ordenamiento pesquero en el proceso de formulación de la ordenación pesquera liderado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Hicimos también un análisis participativo de propuestas de actividades alternativas económicas, ambientales y socialmente viables que contribuyeran al fortalecimiento de las comunidades de pescadores como insumo para posibles programas de fomento de la Gobernación de Antioquia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Trabajamos en el fortalecimiento de las comunidades a través de la apropiación social del conocimiento y generamos capacidad humana e infraestructuras instaladas para continuar con investigación en recursos pesqueros y acuícolas, promoviendo así esta región como centro de investigación importante para este sector a nivel nacional. Trabajamos de una manera entonces transdisciplinar con tres componentes esencialmente. Un componente social que era la base, por eso está como por fuera dentro de ese recuadro azul oscuro, envolviendo todo lo demás, porque es el componente base, es la investigación con las comunidades y otros actores del sector pesquero. Luego teníamos un componente ambiental donde tenemos 4 proyectos de investigación y un componente productivo donde tenemos 2 proyectos de investigación. En ese componente social trabajamos con más de 45 comunidades, aproximadamente unos 900 pescadores participaron en esas actividades de todos los lugares de cada uno de los 4 municipios costeros de Antioquia que ustedes ven en este mapa. Estamos viendo al margen izquierdo del Golfo de Urabá, estamos viendo las bocas del Atrato, El Roto y Leoncito, todo ese sector. Allí hay comunidades viviendo en el delta mismo del río, y al otro lado, en el margen derecho, vemos otras comunidades de los municipios también de Turbo, Necoclí, San Juan y Arboletes. Algunos de ellos tanto en el casco urbano y la gran mayoría en las zonas rurales de estos municipios. El componente ambiental se centró en 4 proyectos. Los 2 primeros proyectos se centraron en compilar información biológica que permitiera definir el estado de los recursos y su relación con el medio ambiente. Aquí teníamos 2 proyectos: evaluación de la productividad biológica, pesquera y socioeconómica de los principales caladeros de pesca en el Golfo de Urabá, incluyendo un monitoreo pesquero. Entonces, aquí en este proyecto lo que hicimos fue dedicarnos a estudiar qué tan productivos desde el punto de vista biológico, pesquero y socioeconómico eran esos lugares a donde van los pescadores a calar sus redes. Esos lugares, por ser los lugares donde ellos calan las redes, se llaman caladeros, y los calan porque allí encuentran particularmente una mayor concentración de recursos pesqueros. Entonces, este proyecto buscaba escudriñar las razones por las cuales están esos recursos pesqueros allí. Otro proyecto, valoración funcional del mangle en el delta del río Atrato como fuente de materia orgánica para el soporte de la pesca, buscaba establecer el papel del ecosistema estratégico más importante del Golfo de Urabá, que son los manglares. Estos ecosistemas se constituyen en soporte para la pesca, pues porque de ellos se exporta al resto de los ecosistemas marinos o al resto de los ambientes marinos, se exporta buena cantidad de materia orgánica que sirve de alimento para directamente los juveniles larvas de peces y de otros recursos hidrobiológicos, o para las presas de las cuales se alimentan esos recursos hidrobiológicos. Entonces el mangle se vuelve un componente clave para la pesca en el Golfo de Urabá. Los otros 2 proyectos buscaron caracterizar el perfil o el contenido de ácidos grasos y el de los metales pesados en algunos de los recursos pesqueros del delta del río Atrato, por ser el delta del río Atrato el lugar más significativo para la pesca, donde la pesca es más abundante del Golfo de Urabá, y además porque se encuentra con la mayor concentración de manglares, o sea, donde podemos encontrar la mayor cantidad de manglares en el Golfo. Entonces, digamos que se convierte en un sitio especialmente dinámico para la pesca, y por ello se estudiaron esos contenidos.
en estos cines del DERA. Y por último teníamos dos proyectos que buscaban explorar experimentalmente unas propuestas alternativas viables para el sostenimiento de los pescadores. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era darle insumos a las autoridades, y las autoridades tarde o temprano iban a tener que decidir prohibir la pesca en alguna época o en algún lugar. Cuando se hace eso, que es prácticamente inevitable cuando queremos hacer ordenación de un recurso, tenemos que brindar alternativas para los pescadores, porque entonces ¿de qué van a vivir mientras que se prohíbe la pesca? Entonces exploramos sistemas de producción de biomasa microalgal para fabricación en piscicultura en el Urabá antioqueño, y también el crecimiento experimental del pargo a diferentes salinidades y con aporte de suplemento proteico en un sistema cerrado de recirculación de agua. Ese suplemento proteico es el enlace con el primer proyecto, con el de sistemas de producción de biomasa microalgal, porque la idea era que esa biomasa microalgal sirviera también de alimento dentro de esa experimentación con pargo rojo. Debo decir que con este proyecto de pargo rojo, por dificultades que tienen que ver más con la logística y luego con asuntos ya sanitarios del cultivo, tuvimos éxito, pero no pudimos determinar todo lo que deseábamos determinar en el poco tiempo del que se dispuso. Entonces también experimentamos al mismo tiempo con la acuaponía, y curiosamente, a pesar de que no era un objetivo del proyecto, la acuaponía resultó ser mucho más exitosa en el sentido del corto tiempo que necesita para implementarse. Y entonces digamos que un producto que no era el pensado se convirtió como en uno de los productos principales, que es el desarrollo de la acuaponía como una alternativa viable de sustento para este tipo de comunidades. Finalmente, entonces, dentro del proyecto entonces llamado LOPECU, Lineamientos Prioritarios para la Formulación de un Ordenamiento Pesquero del Golfo de Urabá, se generó de una manera participativa una línea base socioeconómica, tecnológica, biológica y nutricional dentro de estos tres componentes, el social, el productivo y el ambiental, que finalmente nos permitieron generar también de una manera participativa unos lineamientos para el manejo del recurso. Los productos que se presentan en general o que se derivan de todo el proyecto, pues son esos lineamientos o recomendaciones, el conocimiento generado puesto en las manos de las comunidades, las autoridades y las entidades del sector, la capacidad instalada y las publicaciones y el material pedagógico. Si miramos esos productos en detalle, pues siempre nos parece muy importante las publicaciones y el fortalecimiento de capacidad instalada, por supuesto, y si ustedes miran en la pantalla se van a dar cuenta pues, de que el proyecto fue bastante exitoso desde el punto de vista científico, porque pues logramos producir varios manuscritos que en este momento están sometidos para publicación. Ya van 4 artículos publicados en revista científica internacional. Participamos en varios eventos tanto a nivel nacional como internacional, y en uno de ellos incluso pues se obtuvo un premio. Y en cuanto a productos de capacidad instalada, pues obtuvimos, digámoslo así, logramos fortalecer varios laboratorios de la Universidad de Antioquia, tanto en Medellín como en Urabá. Construimos 2 laboratorios en la región de Urabá, y tenemos por lo menos 17 estudiantes de pregrado que fueron apoyados por el proyecto para sus trabajos de grado, 2 de maestría y 1 de doctorado. Pero para nosotros como equipo, los productos más importantes, los que han generado mayor satisfacción, son los productos de apropiación social del conocimiento. Entre ellos tenemos 2 documentales, 300 cartillas, pendones con infografía, regletas para verificación de las tallas de madurez sexual de los peces, y un blog digital cuya dirección aparece aquí en pantalla, y en el cual ustedes pueden ingresar y bajar todos esos materiales que pueden ser utilizados porque están bajo licencia de Creative Commons. También tuvimos una exposición en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, en la Biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín,
Y las comunidades de Urabá quedaron con copias de los paneles utilizados en esas exposiciones que se hicieron en Medellín. Además de esto, por lo menos 30 pescadores participaron como investigadores locales pagados por el proyecto porque eran investigadores y por tanto debían tener un salario. Trabajaron con nosotros recolectando información porque era parte pues, de la metodología de trabajo. Entonces enseguida vamos a ver este video, Pesca, Familias y Territorios en el Mar, que nos resume todos los resultados obtenidos con el proyecto, que hacen importante los impactos sociales que se lograron a través no solo de todo eso que vimos que eran los aportes científicos, sino de los materiales de apropiación social del conocimiento, porque logramos que los pescadores fueran capaces de explicar los resultados del proyecto con sus propias palabras, y eso hizo la diferencia en escenarios donde ellos tenían que hacer parte de la toma de decisiones. Y en este momento la Gobernación de Antioquia está formulando el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia, y gracias a que estos pescadores quedaron empoderados, por decirlo así, con conocimiento, que ellos mismos podían expresarlo con sus palabras, podían defender la importancia de la pesca dentro de la región, ellos lograron que por primera vez en la historia de Urabá la pesca fuera declarada como la prioridad número 1 en el agro para la región, por encima del banano, por encima del plátano, por encima del cacao. Esto es un logro muy importante para ellos, eso lo hicieron ellos solitos. Nosotros lo único que hicimos fue facilitar el conocimiento. Ellos fueron quienes presentaron ese conocimiento ganado, fueron quienes defendieron su sector y lograron que en este momento la gobernación tenga que incluir ese sector que tradicionalmente no había sido incluido como un sector importante en el agro de la región. Entonces los invito a que veamos este video y con eso finalizamos la presentación. Lo pueden colocar desde allá, yo creo, mejor, para que lo vean de mejor calidad. Bueno, Lo Pego surge a raíz de una actividad de extensión de la Universidad de Voy a intentar Antioquia. colocarlo de acá, si les parece más rápido, y ya se vendrían. Fue para hacer un pequeño... Oh, no. Creo que lo colocan ustedes desde allá. No, nosotros lo ponemos desde acá. Diagnóstico de cómo estaba nuestra costa antioqueña en cuanto a sus recursos marinos y pesqueros y cómo estaba desde el punto de vista de las comunidades. Y una vez obtenemos ya pues como la posibilidad de arrancar actividades, antes de empezar trabajos en laboratorio, muestreos y demás, lo primero que hicimos fue toda una ronda de conversación en talleres territoriales aquí en las comunidades de pescadores que iban a trabajar con nosotros. Y no tratar de sacarlos a ellos de su entorno ni de eso que ellos ven tan importante, sino que pudiéramos tener propuestas que fueran cercanas a ellos y que salieran de ellos. Lo más importante es que ellos mismos propusieran qué hacer. Y así con ese pensamiento fue que pensamos y planeamos Lo Pego. ¿Algo me escuchan? Estamos en el Golfo de Urabá, es el producto de la unión de Sudamérica y Centroamérica, que emergió con el Istmo de Panamá hace aproximadamente 3 millones de años. Entonces, a pesar de que hoy la vemos como una letra U, es la fusión de dos partes. En el Golfo de Urabá, entre Antioquia y Chocó, podríamos estar hablando de más de 3.500 familias que viven directamente de la pesca. Vos podés encontrar comunidades de tradición afrodescendiente de larga data hasta comunidades indígenas, pero también puedes encontrar unas comunidades de pescadores caracterizadas por la
por la mezcla, por un mestizaje muy fuerte, inclusive algunas con unos arraigos o con unas tradiciones históricas más largas de poblamiento en el Golfo y otras de conformación más reciente, pero todas ellas en últimas conectadas por una cosa que ellos valoran y reconocen, y es el mar como su gran posibilidad de vida. A finales de los 90, principios de los 2000, llegan desplazados casi todas personas provenientes de las serranías, de los piedemontes de la cordillera, llegan de Chocó, de una tradición pesquera, pero de una tradición pesquera fluvial, y campesinos de montaña. Somos en su mayoría, yo diría que un 80% somos desplazados del conflicto armado. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún reflejo. El único reflejo que hemos tenido acerca del desplazamiento es la superpoblación de pescadores que le ha llegado al Golfo de Urabá. Sí, porque fuimos muy afectados con eso. Pero de todas maneras, es una gran empresa que recibe a todo el mundo y que todos, gracias al Señor, nos conseguimos el bocadito de comida para nuestra familia. A partir de esa época se empezaron a utilizar de manera mucho más frecuente, más constante, y finalmente se establece casi que de manera permanente el uso de mantas con ojo de malla pequeño, lo que aquí en la región se conoce como mantas chichigüero. No hacemos nada como decirle a los pescadores, no utilicen la malla 2 puntos en estas épocas, pero empresas privadas siguen haciendo la contaminación hacia las aguas de corriente que lleguen al mar, al Golfo Urabá. Dentro de ese plan de ordenamiento están todos los actores que hacen parte de la actividad pesquera. La pesca no la podemos limitar a lo que es la faena en el mar. Alrededor de la pesca es toda la familia la que está integrada de distintas maneras. En muchas de las comunidades son las mujeres las que asumen los liderazgos del proceso educativo. Yo me acostaba a veces a la 1 de la madrugada arreglando pescado. Y desarrollándolo de la mano. Y sacando de las mantas, vamos a la playa, sacando de las mantas y que todos son pescadores para las mujeres. Hay que buscar una alternativa productiva, no para erradicar completamente la pesca, sino para que los pescadores tengan una alternativa en periodos, por ejemplo, en el marco de un ordenamiento pesquero, que exista una veda. Entonces, para esos periodos es clave que tengan una opción productiva, pues, para darles de comer a sus familias. La acuaponía es la mezcla del cultivo de peces y hortalizas. Las heces o los residuos que generan los peces es el fertilizante para las hortalizas. Y las hortalizas absorben ese nitrato y le entregan al pez otra vez agua limpia. Para la generación de cultivos en sistemas cerrados, para el crecimiento de los peces, se puede generar una biomasa de microalga que puede complementar la alimentación tradicional. Que cuando los consumen los peces, que finalmente vamos a consumir nosotros, van a generar en ellos ¿qué? El ácido graso omega 3 y el ácido graso omega 6, fundamentales, y los hemos encontrado en altas concentraciones. Alrededor del pescado está mucha de la seguridad alimentaria de estas comunidades. Dependen de su captura, de su disponibilidad y un adecuado consumo para un buen estado nutricional. No solamente las madres, las gestantes y los niños, sino incluso los adultos. No tiene ningún sentido no comer pescado por ir a conseguir otra fuente cárnica, porque ya por variar y porque a uno le gusta comer de otras cosas. Pero por valor nutricional, digamos que tiene una doble ventaja: alta proteína y bajitos en grasa. Ustedes saben que la grasa últimamente la hemos estado combatiendo pues, con la obesidad y con las enfermedades cardiovasculares. Qué bueno sería educar a la mamá y decirle: mira la vitamina, mira todo lo alimenticio y nutricional que tiene el pescado para los niños, entonces para el ser humano. Entonces debemos ingerir pescado, debemos comer pescado y debemos darle el pescado a una persona.
el concepto de nutrición sostenible, sin devastar y sin acabar, es un concepto que me parece a mí que es fundamental en cualquier programa. Cuando uno mira los programas desde el área de la salud, el centro es el ser humano y la razón de ser es que ese ser humano no se enferme. Cuando uno lo mira con biólogos y desde una mirada ecosistémica, uno entiende que él solo es una parte de ese sistema y que debemos hacer unos procesos nutritivos que lo desarrollen, pero totalmente sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y que permitan la conservación del ecosistema del que estamos aprovechándonos. El manglar es esa fábrica que en los tiempos actuales donde hablamos de sostenibilidad está captando la energía del sol con sus paneles solares, que son las hojas, y la está transformando en los insumos que finalmente se convierten en eso que llamamos pesca artesanal. Encontramos que era rico el fósforo, ¿cierto? Y dijimos, el fósforo no solo es importante para nosotros como seres humanos, para ustedes como pescadores, para sus familias, para la mujer gestante, sino para los peces. Así que el manglar podríamos verlo como un gran cultivo que no nos cobra nada y produce mucho. Particularmente con respecto al manglar, creo que la principal acción es comunicación, educación ambiental, poner en la agenda pública, pero también poner en los currículos el manglar como ecosistema clave, como ecosistema que es la base para la identidad de la costa de Urabá y del Caribe Sur. Sin manglar no somos nada. La intención de saber dónde se están reproduciendo las especies es establecer si hay ciertos lugares que se deben proteger porque son zonas de reproducción y entonces es necesario evitar la pesca en estas zonas para dejar que las especies se reproduzcan. Durante que nosotros con 3 puntos cogíamos el maraquero, ¿te acuerdas de 7, 8, 10 años allá? Era de 2 por kilo, 3 por kilo, ¿sí o no? 2 por kilo, 3 por kilo, ahora de 12, 3, 10, 12 pescados por kilo. Entonces imagínate todo lo que ha disminuido el pescado de la especie de pescado. Con todos los actores, con todos los que están involucrados, cómo vamos a usar un recurso o un ambiente de forma tal que ese recurso o ese ambiente pueda durar toda la vida, o sea, que lo podamos tener las generaciones futuras también. Ese plan de ordenamiento pesquero es como por decirlo así,
una panacea que están esperando los pescadores. El ordenamiento pesquero hay que entenderlo siempre como un proceso y no como un resultado. Y eso es algo que además tuvimos que trabajar y tendremos que seguir trabajando siempre con las comunidades locales, pero también con las instituciones. Aplauso para la profesora Jenny Leal, por favor. Vamos con la conferencia de determinación de microorganismos indicadores de contaminación microbiológica en agua de mar, a cargo de la profesora Karen López Suárez, quien es investigadora, responsable del laboratorio de microbiología del Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe, CIOH, Cartagena, activóloga con especialidad en gerencia integral de la calidad. Profesora, bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación que le hicieron al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, ubicado en la ciudad de Cartagena, en la Escuela Naval. Antes de dar inicio a la pequeña charla que traigo preparado para todos ustedes, quisiera presentarme. Mi nombre es Karen López Suárez, soy bacterióloga de profesión, especialista en gerencia integral de la calidad y me desempeño en el CIOH como responsable del laboratorio de microbiología. Soy investigador y analista del laboratorio. Antes de dar inicio a la charla, me gustaría mostrarles un video como para ambientarlos un poco de qué es el laboratorio CIOH y a qué dependencia pertenecemos, por si alguno de los presentes no conoce el CIOH o no ha escuchado nunca hablar del Centro de Investigación como tal. La Dirección General Marítima, DIMAR, cuenta con 2 centros de investigaciones localizados en el Caribe y en el Pacífico. Desde allí, se lideran proyectos enfocados en 4 ejes temáticos: oceanografía operacional, hidrografía, manejo integrado de la zona costera y la protección del medio marítimo. En el Caribe, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas está ubicado en la ciudad de Cartagena y desde el 9 de julio de 1975 se convirtió en la primera unidad en tener como misión contribuir al conocimiento científico de nuestros mares a fin de garantizar la seguridad marítima, la seguridad de la vida humana en el mar y el cuidado de los cuerpos de agua bajo la jurisdicción de DIMAR en esta región del país. 9 años después, en 1984, y tras un derrame de crudo ocurrido en 1976, la Dirección General Marítima inauguró el Centro de Control de Contaminación del Pacífico, CCCP, que posteriormente pasaría a denominarse como Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, gracias al crecimiento y desarrollo tecnológico implementado. Ambos centros de investigaciones realizan levantamientos hidrográficos, análisis sedimentológico, análisis de parámetros físico-químicos del agua de mar, estudios morfodinámicos del litoral, caracterización de costas y el monitoreo y evaluación de los fenómenos oceano-atmosféricos, y generan productos y servicios de investigación científica marina para la toma de decisiones, como pronósticos meteomarinos, cartografía náutica, entre otros. Día a día, estas labores se complementan con el trabajo que se desarrolla en los centros de alerta de amenazas de origen marino,
Soporte, Tumaco y Cartagena, que monitorean y verifican permanentemente la información sísmica mundial y otros precursores de eventos oceanoatmosféricos para evaluar y brindar información precisa y oportuna en caso de un evento de tsunami, huracanes, mares de leva, oleaje extremo, entre otros, con el fin que ésta sea retransmitida a las entidades nacionales y regionales encargadas de las operaciones de emergencia y así salvaguardar las vidas humanas en las costas colombianas. A través de estos centros de investigación, DIMAR cumple con funciones como Servicio Hidrográfico Nacional, velando por la generación de la cartografía y productos náuticos que permitan el tránsito seguro de todas las embarcaciones por aguas colombianas, cumpliendo el estándar de la Organización Hidrográfica Internacional, OHI, aportando así la seguridad integral en el desarrollo de operaciones marítimas y portuarias y fluviales desde el año 2000 en el río Magdalena, Amazonas y en el río Arauca. A la fecha, DIMAR ha realizado un sinnúmero de cruceros oceanográficos que han permitido profundizar en el conocimiento de nuestro territorio marítimo y realizar estudios relacionados con el fenómeno del Niño, la Niña. También obtener productos como el Atlas Oceanográfico de Colombia y avanzar en la gestión del conocimiento de ciencia, tecnología e innovación al respecto de nuestros mares y costas, e inclusive en la búsqueda de un mejor posicionamiento geoestratégico de Colombia, como la investigación científica que se desarrolla en el continente antártico. De esta manera, los centros de investigación oceanográfica e hidrográfica del Caribe y el Pacífico aportan a la consecución de los objetivos misionales de DIMAR en busca de la consolidación de Colombia como país marítimo y autoridad marítima referente para Colombia y el mundo. ¿Qué les pareció el centro de investigaciones? Bueno, les comento, hemos tenido la oportunidad muy grata de contar con estudiantes de esta universidad, quienes han estado en calidad de pasantes, en calidad de contratistas. Al final de la charla les comentaré un poco la experiencia que hemos tenido con estudiantes tanto egresados de acá como en proceso de formación de sus pasantías. Brevemente es la siguiente. Generalidad del CIOH como laboratorio fue a través del video que les mostré. Como segunda instancia vamos a hablar un poco de los microorganismos indicadores de contaminación, es decir, cuáles son los principales que nosotros analizamos en una muestra de agua de mar, que es nuestra matriz principal. Y por último, cuáles son las metodologías y los fundamentos para llevar a cabo estos ensayos. Bueno, el laboratorio del Centro de Investigaciones, como se pueden dar cuenta, nosotros además de tener, digamos, la capacidad para realizar ensayos, también nosotros mismos somos los que realizamos la toma de las muestras. Esa toma de las muestras se realiza en los diferentes puertos del Caribe colombiano cuando tenemos asignados proyectos de investigación que gracias al presupuesto de la DIMAR lo llevamos a cabo. Esta diapositiva que nos está indicando que además de que hacemos los ensayos dentro del laboratorio, también hacemos trabajo de campo. ¿Cómo realizamos estos trabajos de campo? A través de los buques oceanográficos que nosotros tenemos. Es decir, contamos con esa capacidad instalada que además de tener nuestros propios laboratorios que los tenemos acreditados, también tenemos nuestros buques que nos funcionan como laboratorio móvil. Es decir, dentro del buque nosotros embarcamos equipos o lo que vayamos a determinar y todos esos parámetros los hacemos a bordo. Cuando de pronto alguna salida de campo tenga una duración bastante larga,
y nos vemos en la necesidad para preservar nuestras muestras de procesar todo a bordo del buque, y fueron las plataformas que ustedes vieron en el video. Bueno, entrando un poco en materia, existen varios microorganismos indicadores de contaminación del agua de mar, pero digamos que los básicos o los principales que determinamos en el laboratorio de microbiología tenemos tres. Tenemos los coliformes totales, tenemos E. coli, que es una bacteria termotolerante, y tenemos los enterococos. En cuanto a los coliformes totales, los géneros de los microorganismos que conforman este grupo son 4. Tenemos la Escherichia, que es la famosa E. coli que todos conocemos, Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter. Digamos que dentro de este grupo, lo que determinamos en el laboratorio como indicador de contaminación fecal es la primera, Escherichia. Y además de lo anterior, la presencia de coliformes totales en el agua, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que hay una presencia de contaminación bacteriana por diferentes fuentes, sugiriendo la presencia de otros microorganismos altamente patógenos como son Salmonella, Shigella, Listeria, entre otras. ¿De dónde se derivan, digamos, esas diferentes fuentes? Como nosotros lo que monitoreamos es agua de mar, existen, digamos, como varios sitios cuando nosotros vamos a monitorear. Antes de salir a monitorear, hacemos especie como de una grilla, como para identificar cuáles son los puntos o las estaciones que de pronto nos dan unas directrices, cuáles son esas posibles descargas que nos van como a guiar y a orientar dónde existe la posible contaminación. Seguimos con los coliformes fecales, que también se le llaman coliformes termotolerantes. La E. coli tiene 4 características básicas o principales para nosotros poderla identificar en el laboratorio a través de las pruebas que nosotros desarrollamos. ¿Cuáles son esas 4 características? La E. coli es la máxima representante del grupo de los coliformes fecales y constituye una gran proporción de la población intestinal humana. Degradan lactosa con producción de gas a 44.5 y producen indol a partir de triptófano. Digamos que son las dos últimas son como las características principales como para nosotros guiarnos de que se trate de una E. coli, teniendo en cuenta el tipo de metodología que estemos utilizando. Y por último, la presencia de E. coli en un agua de mar, que nos está indicando una contaminación de origen fecal. Por último, tenemos el grupo de los enterococos. Los enterococos, entre las características principales tenemos las siguientes. Ellos pertenecen al género Enterococcus. Existen varias especies, pero las dos principales de importancia, digamos, relevante, tenemos los Enterococcus faecalis y Enterococcus faecis. ¿Por qué, digamos, se dice que, o por qué se debe tener en cuenta que los enterococos también nos pueden servir o nos pueden dar una guía que son indicadores de contaminación? Por lo siguiente, un estudio que se hizo, digamos, en el año 1968 por esta agencia que ustedes observan en la diapositiva, en unos estudios que realizaron, se dieron cuenta que los enterococos también pueden funcionar o también se pueden catalogar como un indicador de contaminación fecal de aguas recreacionales. Y estudios demostraron, además de lo anterior, estudios demostraron que los enterococos tienen una relación directa con enfermedades como gastroenteritis asociadas a la natación en ambientes de agua marina. Bueno, existen varias metodologías para determinar el grupo de bacterias que les mencioné, los 3 grupos principales. Dentro de las pruebas para determinar esos microorganismos
tenemos la técnica de fermentación de tubos múltiples, que se conoce como número más probable. Esta es la técnica tradicional que nosotros nos enseñan cuando estamos, digamos, estudiando o cuando estamos aprendiendo técnicas de laboratorio. La segunda es la técnica de ausencia-presencia, es decir, la que solo nos dice si está presente la bacteria, pero no nos la cuantifica, es decir, solo nos dice si está o no está. La tercera es el método de filtración por membrana, que ya es un método mucho más específico porque ya nos da, digamos, un recuento más aproximado de acuerdo a los límites permisibles que se establezcan en el momento o de acuerdo a la normativa. Y por último está la detención y cuantificación por sustrato enzimático, que es el mismo número más probable, pero es, digamos, una metodología más corta y se hace en el menor tiempo posible, para ahorrarnos, digamos, el gasto de material, de toda la cantidad de tubos, el desgaste, y tenemos, a eso se refiere la última metodología. Bueno, las metodologías se han agrupado, las he agrupado de la siguiente manera. Por filtración por membrana se determinan coliformes totales, E. coli y enterococos. Por número más probable también se determinan este grupo de microorganismos, pero con la diferencia de que para el grupo de los coliformes totales y E. coli se llama la técnica Coliler, y para el grupo de los enterococos se llama Enteroler. ¿Cuál es la diferencia de la primera con la segunda? Que filtración por membrana, la diferencia radica es que se hace un recuento de colonias. Y la diferencia con el número más probable es que nosotros lo que hacemos es un recuento, pero de los pocillos o de los pozos positivos que nos arroja el resultado, y ya hay unas cartas predeterminadas que vienen con estas metodologías y nos arrojan automáticamente cuál es el valor. Iniciemos con el método de filtración por membrana. ¿Cuál es el fundamento básico del método de filtración por membrana? No es más que pasar un volumen de agua conocido empleando un filtro de 0.45 micras de nitrato de celulosa aplicando vacío. En cuanto a la primera etapa del procedimiento de filtración por membrana, ¿de qué va a depender el volumen de agua conocido? Eso depende del tipo de muestra. Es muy diferente filtrar una muestra de agua de mar y es muy diferente filtrar una muestra de agua potable. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque el agua de mar contiene muchos sólidos disueltos, es decir, contiene muchas partículas en suspensión. Y el agua potable obviamente no tiene, digamos, esa carga de sólidos ni esa carga bacteriana. Como segunda etapa, una vez que se pasa el volumen de agua conocido por ese filtro, se retira el filtro de la unidad de filtración. Un ejemplo de una unidad de filtración es la que observan en la imagen. Eso depende de la casa comercial. Hay unidades de filtración que vienen de 3 puestos, de 6 puestos, todo depende, digamos, de la disponibilidad que tenga el laboratorio en el momento para adquirirla. Una vez ya se filtra, digamos, la muestra de agua, se dispone en el agar correspondiente. ¿Por qué en el agar correspondiente? Depende de la metodología. Cada laboratorio sigue unos lineamientos y sigue unos estándares. En el caso del laboratorio de nosotros, todas las metodologías que nosotros validamos y ponemos en práctica son las metodologías basadas en el estándar METOS. Son todas esas metodologías, digamos, que las seguimos al pie de la letra y las validamos. Es decir, no solo las tomamos y las ensayamos en laboratorio, sino que las validamos para posteriormente acreditarlas ante un ente reconocido como la ONAC. Como tercera etapa tenemos incubación, digamos, de esa cajita de Petri,
y una vez lo incubamos procedemos al recuento de las colonias. Y por último, se seleccionan esas colonias características y se realizan pruebas confirmatorias para finalmente emitir los resultados. Esa selección de colonias características, ¿qué nos los da o qué nos los indica? El fundamento del medio. Es decir, cada medio tiene su fundamento y cada medio nos dice cómo debe crecer esas colonias y cómo es el viraje, digamos, de ese medio para nosotros orientarnos a dar un resultado más preciso. El método de sustrato enzimático Coliler, les traje una ilustración más o menos como viene el kit. Es un kit que viene por varias pruebas, tiene, digamos, sus viales, tienes las bandejitas que les hablé inicialmente. Estas bandejitas son las que nosotros normalmente contamos para emitir los resultados. Bueno, decimos que el reactivo Coliler se utiliza para una detección y confirmación simultánea, tanto de coliformes totales y E. coli. ¿Por qué simultánea? Porque al nosotros leer esta bandejita, coliformes totales, ¿qué nos indica? Cuando todos se sombrean de color amarillo, como ustedes lo observan ahí. ¿Cuál es el indicador de que estamos frente a una E. coli? Cuando sometemos esa bandejita con lámpara de luz UV y observamos fluorescencia. ¿Cuál es el fundamento de este método? Este método se basa en la tecnología de sustrato definido que produce color y fluorescencia, por eso que es simultáneo. Utiliza dos nutrientes indicadores que son el ONPG, que es el O-nitrofenil beta-galactopiranósido, y el MUC, que es el 4-metil-lumbeliferil B-beta-glucuronide, y pueden ser metabolizados por la enzima coliforme beta-galactosidasa y beta-glucuronidasa de coli respectivamente. Esta es otra razón por la cual el método es simultáneo. Coliformes totales metaboliza una enzima y el coli metaboliza otra. Bueno, a medida que los coliformes utilizan la enzima beta-galactosidasa para metabolizar ONPG de Coliler, este se torna amarillo, es decir, estamos frente a una coliforme total, perdón. Y cuando metaboliza beta-glucuronidasa, estamos frente a una E. coli, que aquí estamos observando, digamos, en la imagen cómo se observa más o menos la fluorescencia. Si se pueden dar cuenta, es un método muy rápido, es un método bastante confiable. Incluso este método lo referencia ya al estándar método. ¿Cuál sería la limitante de este método? Que es costoso. Y digamos que hay laboratorios o de pronto universidades que no utilizan este método para pedagogía, sino que nos enseñan el método de tubos múltiples. Bueno, seguimos con el método de sustrato enzimático Enteroler. Tiene el mismo fundamento que el método Coliler, solo que las enzimas son diferentes y Enteroler solamente, digamos, nos indica la presencia de esos enterococos por fluorescencia. No es como con coliformes, que es por presencia de color. Acá de inmediato debemos guiarnos por la fluorescencia de las bandejas. Y el fundamento del método dice lo siguiente: este método utiliza sustratos cromogénicos y fluorogénicos para la detección de las dos especies principales que les hablé iniciando la presentación, Enterococos faecios y Enterococos fecales. ¿Cómo se llama el sustrato cromogénico? El sustrato cromogénico es ortonitrofenil o NPG y es empleado para detectar la enzima beta-glucosidasa, la cual es producida por bacterias del grupo Enterococos. ¿Cuál es el sustrato fluorogénico? El sustrato fluorogénico es el MUX. La enzima beta-glucosidasa hidroliza el sustrato produciendo fluorescencia, como lo observan aquí en la imagen,
cuando el líquido es expuesto a la luz ultravioleta. Básicamente, cuáles son las etapas que se sigue para ambos procedimientos. Para ambos procedimientos es igual. En este caso, venden, digamos, los frascos que ya vienen estandarizados con un volumen de 100 mililitros. Pero hay veces que no se dispone de esos frasquitos de esta metodología y nosotros fácilmente podemos apoyarnos o podemos utilizar los frascos shot tapa azul de 100 mililitros que tenemos en el laboratorio y no tenemos necesidad de comprar estos frasquitos. Como segunda instancia, la bandejita que ustedes ven acá que ya está sellada es esta que tenemos aquí. Una vez ya tenemos el frasquito con nuestra muestra de agua, añadimos el vial de Coliler o Enteroler de lo que vayamos a determinar y aquí homogenizamos bien aquí la muestra. Aquí esa muestra ya homogenizada la adicionamos en la bandeja y en tercera etapa la pasamos por un equipo que comúnmente se llama sellador, pero que su nombre es sellador Quantitrail, pero todos lo conocemos como sellador, que es este equipo pequeñito que ustedes observan aquí. La única función de ese equipo es sellar las bolsas. El equipo no hace otra función sino solo sellarlas. Y aquí, cuando ya están selladas, que esas bandejitas se incuban, ya que estamos viendo un resultado que les vengo comentando desde el inicio de la presentación. Si se trata de coliformes totales, amarillas, si es coliflorescencia y si son enterococos, de inmediato esas bandejitas se van a leer bajo luz ultravioleta. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Retomando la parte inicial de la charla sobre el laboratorio del Centro de Investigaciones, el año pasado acreditamos estos 5 parámetros que ustedes observan. Se acreditaron nitritos, fosfatos, salinidad, pH y por parte de microbiología se acreditó coliformes totales. Así como ustedes observan este cuadro, así nos viene la certificación de la ONAC. Es decir, el laboratorio, hay muchos entes que acreditan laboratorios. Está la ONAC, está el IDEAN, pero nosotros nos fuimos por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, porque la ONAC tiene reconocimiento internacional y el IDEAN hasta ahorita digamos que tiene reconocimiento solo nacional, pero también tenemos contemplado dentro de nuestro alcance acreditarnos también con el IDEAN, porque hay veces en licitaciones o en solicitud de servicio que nos llega al laboratorio, hay empresas que exigen que sus parámetros sean acreditados ante el IDEAN. Entonces, a raíz de eso, estamos trabajando para ampliar el alcance ante la ONAC y tener esa acreditación también con el IDEAN. ¿Cuál es la sustancia o producto o la matriz del centro? Es agua marina. Es decir, todos los parámetros que hasta ahora estamos acreditados, se acreditaron fue con agua marina y estuarina. Y el referente de nosotros es el estándar MET. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Agradeciendo a la profesora por su presentación. Tenemos en público una pregunta. Muchas gracias por la presentación, Karen. Tengo 3 preguntas. La primera, me gustaría saber acerca del método de Coliler, porque en aguas marinas me pareció pues como curioso,
porque también he trabajado pues en laboratorios que hacen muestreo de microorganismos en aguas marinas y sedimento. Entonces por el método de Colillet se evidencia interferencias debido a las aguas marinas debido a las sales. Entonces hay interferencias con respecto a los tubos del número más probable. Entonces me gustaría saber cómo, pues si ustedes han hallado interferencias por medio de ese método. Entonces, no sé si algunas otras. Como quieres. Bueno, te voy a ir respondiendo. Bueno, en cuanto al Colillet, efectivamente el procedimiento matriz dice 100 mililitros de agua. Efectivamente, un agua marina por el método Colillet no podemos, digamos, pasar 100 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque tú misma lo dices, o sea, es un agua que tiene una alta cantidad de salinidad, tiene sólidos disueltos. ¿Qué hacemos en el laboratorio para evitar, digamos, esas interferencias? Nosotros validamos la técnica. Entonces, cuando nosotros validamos esa técnica, nosotros la validamos e hicimos varios ensayos con diluciones para ver, digamos, cuál era la dilución apropiada para nosotros decir cuál era el volumen. El volumen siempre va a ser 100 mililitros, pero ¿cuál es la relación de la dilución? Dependiendo de la carga de sólidos y dependiendo de los niveles de salinidad, nosotros ahí estimamos la dilución. ¿Cuáles son las diluciones que normalmente utilizamos? 1 mililitro de agua de mar en 90 mililitros de agua destilada. Hicimos el ensayo con 1 e hicimos el ensayo con 10 mililitros de agua de mar y 90 de agua destilada. Haciendo esas dos diluciones nos dimos cuenta que los recuentos, digamos, nos daban dentro del límite que establece la tablita que nos trae el kit de Colillet. Pero como te digo, todo depende de la fuente. O sea, hay fuentes que uno a la simple vista, mirar, digamos, la muestra, uno dice, no, o sea, no podemos hacer 10 en 90. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando nosotros utilizamos mal una dilución? De que el resultado no nos va a dar confiable. ¿Y por qué no nos va a dar confiable? Porque es que toda la bandejita se nos va a colocar completamente amarillo y todas nos van a dar así. Entonces nosotros así no podemos dar, digamos, un resultado satisfactorio para el cliente o para nosotros como laboratorio. La DIMAR y el INVEMAR, ya que se realiza la misma determinación de microorganismos indicadores, y tengo entendido que el INVEMAR también hace parte de Cartagena, pues hace esos muestreos en Cartagena, entonces pues hace como el mismo trabajo. Entonces no sé si se comparten datos, información, resultados. Bueno, en sus inicios el INVEMAR y el sello H hacían parte de una red que se llama Red CAM. Ya el sello H, digamos, por disposición ya de la DIMAR y de los altos mandos, ya nosotros no hacemos parte de esa Red CAM, pero nosotros sí tenemos acercamientos y compartimos datos hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una entidad pública, manejamos unas políticas para compartir los datos. Pero sí hay, digamos, oportunidades y personal del laboratorio se ha trasladado al INVEMAR y hemos trabajado proyectos juntos. Pero de que hagamos parte ya de la Red CAM como lo está haciendo el INVEMAR, nosotros no hacemos parte de eso, es decir, trabajamos de forma independiente, aunque el INVEMAR también, digamos, que hace la misma labor, pero en el caso de nosotros aplica más un proyecto como país. Nosotros hacemos parte de la Dirección General Marítima. Como Dirección General Marítima, el laboratorio es una dependencia técnica, es decir, nosotros hacemos los ensayos internos para nosotros generar nuestros propios resultados y nuestros propios productos que le sirvan a la DIMAR para ejercer soberanía
en diferentes puertos por ser la autoridad marítima nacional. Digamos que el contexto de nosotros como país es diferente. La INVEMAR de pronto publica de una forma más frecuente los datos y no tienen de pronto esas políticas de restricciones como si las tenemos nosotros, porque trabajamos más en pro como del brazo derecho o del brazo técnico de la DIMAR, que nos sirva a nosotros darles unos buenos resultados a ellos y ellos puedan ejercer soberanía en determinados puertos del Caribe colombiano. Muchas gracias. Y la última pregunta es acerca pues como la DIMAR como ente de autoridad, que ha hecho, que ha trabajado acerca del problema que se ha visto en el varadero pues con los arrecifes de coral que se quieren hacer, pues como que se quiere ampliar un puerto o pues como un segundo paso para los barcos que llegan a Cartagena. Pues no sé si han tenido algún trabajo en esa zona del varadero de Cartagena. Bueno, digamos que el aporte que está haciendo DIMAR hasta el momento es como parte como más administrativa, más técnica, y esa parte nosotros como laboratorio no la manejamos, porque nosotros estamos en la parte ya como de investigación, ya en la parte técnica, ya la parte digamos legal, ya la parte jurídica ya la maneja directamente sede central, pero sí tenemos conocimiento que está trabajando un poquito en eso, pero digamos como que en la parte documental y en la parte administrativa asesorándose de su grupo de abogados o de su grupo digamos de profesionales, pero nosotros como profesionales, como investigadores y como analistas no tenemos digamos ese trabajo directo en lo que respecta a tu pregunta. No hay más preguntas. Hola, buenas noches, soy Daniela. Hola. Quería hacer una pregunta sobre el método de coliformes totales por filtración por membrana. El estándar recomienda una confirmación para las colonias presuntivas positivas. ¿Qué confirmación, con qué medios la realizan ustedes? Gracias. Bueno, el estándar, efectivamente, cuando nosotros determinamos coliformes totales, siempre hay una prueba confirmativa, porque aunque las casas comerciales digan que los medios de cultivo son específicos, pero siempre nos crecen otro tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los medios o las baterías que nosotros utilizamos para confirmar coliformes totales? Nosotros confirmamos con medio de laurisulfato, lo preparamos digamos en material líquido, confirmamos con discos de ONPG, confirmamos también con citrato, y si se trata de coli, confirmamos con indol, todavía seguimos confirmando con indol, pero digamos que esos son como que los medios específicos que utilizamos para eso. Utilizamos laurisulfato y utilizamos los discos de ONPG. Obviamente, cuando nosotros hacemos un ensayo de estos, hacemos toda la trazabilidad. ¿Qué es toda la trazabilidad? Hacemos el ensayo y hacemos una identificación macroscópica primero, con coloración de grano. Luego hacemos un recuento en el medio M-endo, que es el que utilizamos para coliformes totales, M-endo. Luego de allí las colonias características, que son verdes o digamos fucsia con brillo metálico. Esas colonias específicas las pasamos a los medios que te acabo de contar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay más preguntas, nosotros anual publicamos boletines científicos, es decir, todas las áreas del sello H hacemos un trabajo multidisciplinario
y publicamos boletines científicos. Les he traído un tomo de un libro, uno trata sobre caracterización y el otro es un boletín científico donde están publicados varios artículos más o menos de la temática que nos interesa. Entonces los voy a sacar para mostrárselos, voy a hacer 2 preguntas para de esa forma 2 personas se lleven los 2 libros que traigo. A la doctora Olga le dejé varios boletines, los últimos. Le obsequiamos del Centro de Investigaciones el último libro antártico que sacamos con el consolidado de todas las expediciones que nosotros hemos participado, para que tengan conocimiento y estén interesados en consultar algún tema de Antártida, algún tema de validación, algún tema de caracterización o de los métodos, se pueden acercar a ella y ya con mucho gusto se los facilita para lectura. Bueno, las 2 preguntas son sencillas. La primera es ¿cuáles son los microorganismos indicadores, digamos, más frecuentes para nosotros determinar una calidad los 3 grupos principales de microorganismos indicadores que yo hice mención en la presentación, ¿cuáles son? Enterococos, coliformes totales, coliformes termotolerantes. Correcto. ¿Cuál quieres? El del Antártico. No. Ya lo perdió. Bueno, la otra pregunta es muy fácil. De las metodologías que yo mencioné para determinar ese grupo de microorganismos, mencioné 3. Sustrato definido, agente LED, poliLED y filtración por membrana. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que deseen saber, en la última diapositiva está el correo electrónico, está la página web del CIOH, donde ustedes pueden consultar cualquier cosa, digamos, que necesiten saber. Y también tenemos la oportunidad de atender procesos de pasantías. Si alguno de los presentes está interesado en hacer pasantías en el Centro de Investigaciones, ya sea en el área de microbiología, en el área de química o en el área de biología, con mucho gusto están las puertas abiertas, son bienvenidos al centro cuando lo deseen. Hay un grupo de profesionales que los puede atender y mi correo es el que observan en la diapositiva. Y nuevamente muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a la profesora Karen por su presentación. Les solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad y entregarla al finalizar el evento en la entrada del auditorio. De nuevo, muchas gracias a las profesoras Karen López Suárez y a Jenny Leal Flores por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy. A ustedes, amigos, acá presentes, por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo
para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Lo esperamos el próximo martes 12 de junio en este mismo lugar, donde estaremos hablando sobre hematología. Recuerde visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología. También les recordamos que ya está abierto el doctorado en microbiología para los que estén interesados. Pueden encontrar información en nuestra página. Una feliz noche. Gracias.